Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? El Señor os bendiga. Hoy llegamos al fin, el último capítulo de Levítico. El Levítico, en el capítulo 27, habla de un tema muy especial y que de alguna manera se ha extendido y es algo que se vive literalmente en todas las religiones, ¿sí? El final del Levítico relata acerca de los votos, ¿sí? Los votos que el pueblo hace con el deseo de obtener algún tipo de gracia especial, algún tipo de favor que le permitiera alcanzar un deseo, ¿sí? La finalidad del voto era ganarse la benevolencia de Dios, ¿sí? O evitar un mal, ¿sí? Y si bien no era un mandamiento, nunca Dios pidió esto, ¿sí? Era algo concebido como una cuestión de reverencia, de dependencia, de reconocimiento de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, ¿sí? La cuestión que encontramos aquí en cuanto a las instrucciones para los votos es totalmente idéntica a las normas que son descritas en todo el libro de Levítico. La necesidad del pueblo de ser responsables con lo que se ha prometido. Y en el caso del cumplimiento, aquí hay un detalle. No solo debe ser reconocido como pecado, sino que además se debía ofrecer un sacrificio porque era pecado y el pecado debía ser lógicamente expiado. ¿Cómo? Con un sacrificio, ¿sí? Por eso, todo lo que fuese dedicado a Dios necesariamente debía cumplirse. Y hay un detalle muy interesante. Todo lo que era ofrecido a Dios como un voto debía literalmente ser destruido. Si se prometía un animal, el animal debía ser consumido. Si se prometía cereales, lo que fuera, si se prometía oro, lo que fuera, debía ser destruido. ¿Destruido por qué? Por una sencilla razón. Cuando ofrecemos algo a Dios no es para que lo vean los hombres, es para Dios. Entonces, el mandato es que debe necesariamente ser consumido totalmente. Y la verdad es que cuando uno mira el decorrer de la historia, por ejemplo, Dios nunca le pidió al pueblo que construyeran un templo. Nunca se lo pidió. Sí dio órdenes para la construcción del tabernáculo, pero para el templo no. Esto surge del corazón de David. En su deseo de agradar a Dios, de hacer algo significativo para Dios, él dice, bueno, ok, vamos a construir este templo. Pero yo hago una pregunta. ¿Cómo se conoce ese templo? Cuando uno termina de ver cómo Salomón dedica el templo, Salomón dice claramente, ¿quién podrá habitar en este lugar? Este templo será suficiente para que el Dios eterno habite en este lugar. Dios no habita en templos hechos de mano de hombre, dice la Escritura. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Cómo es conocido este templo? El templo que Salomón construyó, no, es el templo de Salomón. Cuando en realidad el templo no era de Salomón. Es decir, Salomón indudablemente no hizo nada más que proveer los medios para la construcción. Pero el templo es el templo del Señor, pero es conocido como el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque los hombres somos así. Y por eso Dios no quiere que nosotros hagamos nada para Él, pero que sea visto por los hombres. Cuando Jesús dice, enseña sobre la ofrenda, da este principio. Cuando tú des, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Punto. ¿Lo hiciste? Ok, perfecto. Aquí hay un principio muy interesante para nosotros. Y por eso, en más de una oportunidad, cuando uno ve esas enormes templos, catedrales dedicados a santos, para la Virgen y todo esto, y uno dice, ¿realmente todo eso tenía que ver con una adoración a Dios? En el fondo,
No. En el fondo tiene que ver con el prestigio que va a tener quien lo ha construido. Esa es la cuestión. Entonces Dios dice, ok, ustedes quieren hacer algo para mí que yo no les he pedido, háganlo, pero debe ser destruido. ¿Por qué? Porque si lo hacen para mí, no tienen necesidad de que los demás lo vean. ¿Sí? Como Jesús habla de los fariseos que aman orar en las plazas, y dice Jesús, ya tienen lo que buscan. Oran en las plazas para que la gente los vea. Y Jesús dice, ok, ya tienen lo que desean. Que no era la comunión con Dios. Ellos oraban en las plazas para que la gente lo viera, que ellos oraban en las plazas. No. Aquí hay algo interesante, dice, todo lo que fuera dedicado a Dios debe ser necesariamente destruido por causa de nuestro corazón, porque nuestro corazón es así. Ahora, cuando se hacía un voto, la persona pretendía tal vez desdecir su promesa. Y eso es algo que hasta el día de hoy los cristianos, tristemente, a veces hacemos. Prometemos a Dios y no cumplimos. O me ha tocado escuchar, uy, pastor, mire, yo le quiero compartir algo, estoy sin trabajo, tengo esta dificultad y no sé cuánto, yo aquí allá, pero ore por mí, ore para que por favor yo pueda tener un trabajo. Yo necesito ese trabajo y quiero comprometerme con Dios. Yo cuando tenga trabajo, mire, yo voy a servir a Dios, voy a apartar tiempo para Dios, voy a ser fiel con mis diezmos, voy a ofrendarme. ¿Sabe cuántas personas me han dicho eso? Y cuando consiguieron el trabajo, desaparecieron literalmente, no solo de la congregación, no se congrega en ninguna parte. Diezmo, ofrenda, servir a Dios. No. Esto eran cosas como para decir, le voy a prometer a Dios para que haga algo por mí. No funciona así. Tristemente no funciona así. Y por eso, de alguna manera, cuando nosotros pensamos en esto, el Levítico dice, ok, tú quieres prometer a Dios algo muy bien, pero debes saber que si tú prometes y no cumples, no solo que deberás cumplir, porque no puedes desdecir lo que prometiste a Dios, sino que además, si pretendes no cumplir, deberás agregar un 20% más de lo que has prometido. Si le prometiste a Dios en sacrificio 10 ovejas para que llueva, por ejemplo, ok, dice, uy, bueno, pero mira, me arrepentí, ok, lo que deberás ofrecer son 12, no 10. ¿Por qué? Porque las promesas hechas a Dios hay que cumplirlas. Como las promesas hechas a cualquier persona, hay que cumplirlas. Porque el tema es este. La persona que le promete a Dios y no le cumple, ¿qué piensas que va a hacer con las demás personas? Lo mismo. Y Dios no quiere esto para nosotros. No quiere que los demás piensen de nosotros que nosotros somos de los que hablamos mucho, pero hacemos poco. Que prometemos y no cumplimos. Por eso, de alguna manera, Eclesiastés dice, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. No le digas al sacerdote, yo no quería decir eso. Si haces eso, Dios se enojará por tus palabras y destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. No debes dejar que tus sueños inútiles y tus alardes te causen problemas. Muestra respeto a Dios. Eclesiastés 5, del 5 al 7. Ciertamente aquí una vez más vemos una advertencia al pueblo de no prometer un sacrificio si no estaba totalmente convencido de que lo iba a cumplir. Y evidentemente nuevamente vemos la advertencia de Dios. Como buen padre amoroso, no hagas esto porque te va a traer malas consecuencias. Entonces, detrás de todo esto, al final del capítulo nos encontramos con la posibilidad de rescatar el diezmo, lo cual, como cualquier otro rescate, sería con el añadido del 20%. Yo tengo que dar mi diezmo este mes, cobré mi sueldo y digo, no, este mes necesito por esto, no hay ningún problema. Dice el Levítico que el mes próximo, no solo que debo dar el diezmo del mes que viene, debo dar el de este mes más el 20%. Eso es lo que dice el Levítico. Es una cuestión de disciplina. Por eso,
En muchos años de pastorado he visto gente hacer votos al Señor. Y en el fondo, recuerdo siempre el testimonio de una familia que conocí hace muchos años. En un momento determinado, el esposo viene a hablar conmigo cuando de pronto, después de una reunión de la iglesia, y él muy compungido me dice: pastor, cuánto me gustaría diezmar, cuánto me gustaría dar mi ofrenda en la iglesia, pero no tengo trabajo. Y bueno, no te preocupes. Si no tienes, no te preocupes. Dios no te va a pedir que des lo que no tienes. Lo que sí tienes que saber es que puedes orar a Dios para que Dios te dé un trabajo. Y cuando Dios te dé un trabajo, va a poder hacer lo que tengas en tu corazón. ¿Qué creen que pasó? ¿Sí? Consiguió trabajo él, consiguió trabajo la esposa, vacaciones, auto nuevo, apartamento, todo. Diezmo, ofrenda, nunca. Totalmente apartados de Dios. Yo pregunto, ¿realmente? Seguramente algunos que vean este video van a poder decir: bueno, pero ¿a usted le interesaba el dinero? No, no. Me interesaba que cuando le prometemos a Dios, cumplamos. Por una sencilla razón, eso es lo que Dios desea que hagamos. Mire lo que dice Eclesiastés, habíamos visto del versículo 5, capítulo 5, versículos 5 al 7. Pero en el mismo capítulo, siempre hablando del contexto, la importancia del contexto, dice Eclesiastés capítulo 5 del versículo 1 al 5. Ten mucho cuidado cuando vayas a adorar a Dios. Es mejor obedecer a Dios que ofrecerle sacrificio como cualquier falto de entendimiento que continuamente hace el mal y ni se da cuenta. Ten cuidado cuando le hagas promesas a Dios. Mide tus palabras. No dejes que tus sentimientos te hagan hablar sin pensar. Dios está en el cielo y tú aquí en la tierra. Así que sé breve, porque dice el dicho: los malos sueños llegan con muchas preocupaciones y los tontos con muchas palabras. Si le haces una promesa a Dios, cúmplela, porque a Dios no le agrada la gente de falta de seriedad. Cúmplele a Dios lo que le prometiste. Jesús lo simplifica de manera magistral. Él dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Porque el que no hace esto procede mal. Y por último, Santiago dice: hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Antes bien, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis bajo juicio. Este es el deseo de Dios. El Levítico termina trayendo una vez más esta confrontación con lo que la Escritura transmite y fundamentalmente la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Así que mañana continuaremos ya no con Levíticos, pero sí con el libro de Números, un libro también apasionante. Los espero mañana, compartir con aquellos hermanos, personas conocidas que de pronto puedan tener algún tipo de duda respecto a esta actualidad y las enseñanzas que encontramos en el Antiguo Testamento. El Señor os bendiga.